La Cancillería china ha dado contestación oficialmente a los aranceles recíprocos que ha impuesto Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Hola, estábamos esperando la respuesta de China y hasta el momento la primera oficial es la que ha dado el vocero de la Cancillería, que en su ronda habitual de preguntas de todas las semanas ha contestado a preguntas de los medios internacionales respecto a los aranceles recíprocos. Veamos la información oficial para que tengamos un contexto. Bueno, aquí tenemos la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, donde hay una nota de prensa referida a la conferencia de prensa habitual ofrecida el 3 de abril de 2025 por Hua Yankun, que es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, y lo relevante de esto es que a través de la ronda de preguntas, donde el tema principal había sido la invitación del gobierno chino a Su Alteza Real la princesa Maha Chakhri Sirindorn del Reino de Tailandia para que visitara China entre el 7 y el 13 de abril, y con esto aprovecharon los medios que estaban presentes para hacerle las preguntas al vocero. Si alguno de ustedes ha visto este nombre en internet, el de Hua Yankun, el portavoz, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, es porque hay mucho análisis que hacen expertos en comunicaciones sobre la potencia comunicacional del vocero, tanto en lo verbal como en lo no verbal, y en realidad su cara de póker. No sé si será la expresión correcta para un vocero chino el utilizar el concepto de cara de póker, porque hay otros juegos en China, ¿cierto? De hecho, este juego con fichas que tiene más complejidades que el ajedrez. Pero es contundente, firme en sus respuestas y no deja señales a duda. Pero ustedes van a ver en las respuestas que él da que China se pone en una posición que se le ha obsequiado a Estados Unidos, de ser el vocero de todos los otros países que se ven afectados con los aranceles, cuestión que no ha logrado ni siquiera la Comunidad Europea. Sigamos viendo. ¿Qué es lo que dice? CCTV Televisión le pregunta, el 2 de abril Estados Unidos emitió una orden ejecutiva anunciando la imposición de aranceles recíprocos a sus principales socios comerciales, incluyendo aranceles adicionales del 34% a China, incluidos Hong Kong y Macao. ¿Cuál es el comentario de China al respecto? Y aquí viene la versión oficial. Recuerden ustedes que China ya tiene aranceles. Estos se aumentarían. ¿Qué dice el vocero Hua Yankun? Estados Unidos ha impuesto aranceles adicionales a las exportaciones de muchos países, incluida China, a Estados Unidos bajo el pretexto de la reciprocidad, lo que viola gravemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio y perjudica seriamente el sistema multilateral del comercio basado en reglas. China se opone resueltamente a esto y tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus intereses legítimos. China ha enfatizado en muchas ocasiones que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y que el proteccionismo no conduce a ninguna parte. China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a resolver mediante consultas las divergencias comerciales con China y otros países del mundo de manera igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa. Es decir, el vocero está tomando la vocería no solo de China, sino del resto de los países que se ven afectados. Países que cuestionan qué cosa, que la tabla que ya vimos en el video anterior, los aranceles que argumenta Estados Unidos que le imponen a sus exportaciones no serían reales, y que países que aparecen ahí, en esa nómina, realmente no tienen una gran relación comercial y la balanza comercial, es decir, lo que importan y exportan, no tiene relevancia para el gobierno norteamericano. Y también porque no sabemos el detalle de los productos y algo más importante, cómo se determinaron esos aranceles y bajo qué pretexto. Por ejemplo, ya tenemos antecedentes de que los países que tienen el 10%, por ejemplo, en Latinoamérica, están vinculados al cobre. Y el cobre no va a ser tocado porque ya hubo rondas de conversación con los productores de cobre norteamericanos, quienes señalaron que suplir esas internaciones de cobre de, por ejemplo, Chile o Perú, implicaban 15 años de trabajo porque no es llegar a hacer un hoyo y sacar cobre. Y por lo tanto, están teniendo cuidado con esto. Pero sigamos viendo la vocería que hizo el gobierno chino, donde en cierta medida está representando la opinión del resto del mundo que cree en el libre comercio. Bueno, hubo otras preguntas vinculadas principalmente a temas de emergencia de virus informático y le reiteran una pregunta Bloomberg respecto a esto que tiene que ver con
los aranceles. Bloomberg señala, ¿planea China entablar negociaciones con Estados Unidos sobre las cuestiones de los aranceles antes del 9 de abril? No sé por qué el 9 de abril es una fecha relevante, ¿eh? ¿Es posible que las dos partes lleven a cabo negociaciones? Porque el 9 de abril comenzarían a aplicarse los aranceles. Teniendo en cuenta algunas acciones recientes de Estados Unidos, ¿consideras que China es el objetivo principal del presidente Donald Trump en cuanto a los aranceles? ¿Crees que el anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos esta vez brinda en cierta medida una oportunidad a China para discutir métodos de respuesta conjunta con bloques como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés, y la Unión Europea? Bueno, entendamos de que aprovechó muy bien la ronda Bloomberg porque hizo más de una pregunta, pero algunas que son interesantes, ¿cierto? Primero, es que si se va a sentar a la mesa a negociar, China. Y segundo, si va a discutir, esta vez en forma conjunta con bloques. El más cercano sería los bloques asiáticos, ¿cierto? Y lo nombra acá. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y lo otro que habla de la Comunidad Europea. Pero ya vemos que, por ejemplo, a nivel latinoamericano, Brasil no ha logrado un impacto para la negociación. A nivel de los dos países más relevantes que tienen vinculación con Estados Unidos, Canadá y México, sí han tenido, porque no fueron tocados en esto, pero tienen tratativas que van a comenzar a ver si efectivamente dan fruto o no, de no aplicar aranceles, cuestión que parece muy difícil. Y lo otro, que la Unión Europea nada dice, o lo que dice no se escucha. Seamos claros, sí, que nuestros países ni siquiera son tomados en cuenta, y es importante esta vocería que hace China, porque en cierta medida refleja lo que no podemos decir nosotros, porque no nos pueden escuchar y no tenemos las herramientas para poder contragolpear. Entonces ahí hace falta tal vez una gran vocería de Latinoamérica, ¿cierto? Para que podamos decir, oye, pero perdón, nosotros tenemos algo que decir con respecto a esto. Pero bueno, tenemos la experiencia que ese tipo de vocerías no han funcionado regularmente. Pero veamos la respuesta que hace el vocero respecto a la pregunta de Bloomberg. Si planea China entablar negociaciones con Estados Unidos sobre la cuestión de los aranceles antes del 9 de abril, es posible que las dos partes lleven a cabo negociaciones, y se considera que China es el objetivo principal. ¿Qué dice Hua Yankun? Como acabo de responder, las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores, y el proteccionismo no conducirá a ninguna parte. Lo que Estados Unidos necesita hacer ahora es corregir sus prácticas erróneas y resolver mediante consultas las divergencias económicas y comerciales con China y otros países del mundo de manera igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa. De partida les dice, un error lo que están haciendo, corríjalo ustedes, no es problema de nosotros, ustedes están cometiendo el error. Y lo otro, que nosotros tenemos relaciones comerciales en forma igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa, como han dado muestra a los chinos. Porque esta es una muestra de Estados Unidos de que no considera para nada tener un trato igualitario con todos los países, ni menos respetuoso, ni menos mutuamente beneficioso. Bueno, ¿qué más contesta? También quisiera subrayar que la imposición unilateral de aranceles adicionales por parte de Estados Unidos viola las reglas de la OMC. Daña los intereses comunes de los pueblos de todos los países, vuelve a tomar la vocería mundial, y no contribuye a resolver los propios problemas de Estados Unidos. El problema que tiene usted es otro. Eso le está diciendo a Donald Trump. Sus problemas económicos tienen otro origen. No es el comercio mundial. Son ustedes los que tienen este problema. ¿Qué más señala? Todo el mundo puede ver claramente que cada vez más países se oponen a la imposición de aranceles adicionales y otros actos intimidatorios unilaterales de Estados Unidos. O sea, deja ver de que en realidad, aparte que el problema es suyo, usted lo tiene que resolver, usted está errado en la política de aranceles, todos los países se están dando cuenta que es una actuación unilateral y que en cierta medida es prepotente. Y yo, China, voy a hablar por ello. Porque yo sí creo en el comercio mundial igualitario. Y fíjense que cerrando esta ronda de preguntas, hay una pregunta que no es menor, porque toca el corazón, y si bien es cierto, no tiene que ver con el tema de arancelario, sí ponen en duda cuál es la estrategia que está usando Estados Unidos y que en realidad no es muy popular. Yo creo que muchos van a leer después reportajes sobre esta pregunta y se van a hacer notas y la gente va a decir, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué significa esto? Miren, se las comparto. Recuerden, no mucho que ver con el arancel, pero sí con esta guerra entre culturas que existe entre Estados Unidos y China. Reuters pregunta, o Reuters. El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a su personal en China desarrollar relaciones románticas con ciudadanos chinos. Según un informe de la agencia de noticias AP. ¿Tiene algún comentario al respecto? Yo no sabía
que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que los funcionarios norteamericanos no se relacionen con personas de China. Miedo al espionaje, supongo que será. Pero se escucha mal, así como que no creen en el amor, ¿cierto? Dijeran por ahí algunos cronistas. Bueno, ¿qué responde Wo Ya-kun? Creo que Estados Unidos está en una mejor posición para responder esta pregunta. Es muy inteligente, no se metió en el problema, nos dejó a ver que era extraño, ¿cierto? Porque en la respuesta hay que ver el tono con que lo dice. Los invito a ver después ese video y los análisis que hay. Pero recuerden, va a aparecer esta pregunta. Estados Unidos prohíbe que haya relaciones románticas en su funcionario norteamericano con personas de China. Bueno, y ahí tienen esta nota oficial del vocero del Ministerio de Relaciones Chinas, Hua Yankun, del 3 de abril, donde toca la posición que va a tener y que tiene China respecto a los aranceles recíprocos. ¿Qué dicen? Creemos en el comercio mundial, en igualdad de condiciones y sin declaraciones unilaterales, y el problema lo tiene Estados Unidos, no nosotros, tiene que enmendar rumbo. Así que ahí tenemos la respuesta de China. Bueno, espero que le haya gustado esta corta reacción de la fuente oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo que tratamos de hacer, y entender un poquito. Ya sabemos qué dice el otro actor mundial más relevante. Tomó la vocería del mundo, ¿eh? Y vamos a ver cuál es la respuesta ahora más detallada de los aranceles de otros países y cómo afecta a Latinoamérica, que es nuestro foco de atención. Soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado esta reacción. Así que muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar. Que estén bien.